La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Estamos hoy a sábado, día de María, día de nuestra Madre, día para celebrarla, para amarla, para renovar nuestra consagración a ella. 23 de enero. Y el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 21. Hoy es en España la memoria de San Ildefonso, que es arzobispo de Toledo. Es uno de los primeros santos que enseñó la consagración total a María. El lema de su vida era esclavo de la esclava de mi Señor. Y difundió ampliamente en la Iglesia la devoción a la Virgen María, a su virginidad perpetua y la consagración completa a ella, ser completamente de María para ser completamente de Jesús. Como premio a su gran amor a María, ésta se le apareció una mañana en la catedral. Iba hacia el coro para rezar las oraciones de la mañana con los canónigos en el coro de la catedral, cuando la Virgen se le apareció y traía una casulla sacerdotal para imponérsela. Le puso la casulla a su fiel hijo Ildefonso, y ese es el regalo que la Virgen le hizo, imponerle la casulla para demostrarle cuánto estaba ella agradecida por todo el don que San Ildefonso había hecho de sí mismo a María y toda la propagación de la consagración a ella para ser completamente de Jesús. Pues vamos a escuchar el Evangelio. Marcos 3, 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Vamos a detenernos en esta última frase del Evangelio. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí, es decir, se decía que estaba loco. Los familiares de Jesús pensaban que estaba loco y querían llevárselo a casa para que no siguiese yendo de pueblo en pueblo predicando el Evangelio. Pensaban que había perdido el juicio. Y así vemos que Jesús salvó el mundo, nos redimió a los seres humanos por el camino de la persecución y de la humillación. Porque el hecho de que piensen que está loco es una cosa muy humillante. Una de las cosas que más puede humillar a una persona es pensar de ella que ha perdido su juicio cuando no es verdad. Pero esto pensaron de Jesús. Pensaron muchas cosas malas de Jesús durante su vida, comenzando por Herodes, que quiso matarlo siendo ya él tan pequeño, y después durante toda su vida Jesús fue perseguido, fue incomprendido y fue humillado. ¿Qué tipo de persecuciones
acompañan a Jesús durante su vida y qué tipo de persecuciones acompañan al cristiano durante su vida. Pues vamos a ver alguna de ellas. En primer lugar, la persecución de la incomprensión. Jesús muchas veces fue perseguido porque no fue comprendido. Explicaba las cosas, pero no le comprendían. A veces no querían comprenderle. Actuaba siempre con amor, buscando el bien de todos, pero no le comprendían. No pensaban que actuaba con amor. No pensaban que actuaba buscando el bien de todos. La incomprensión. También el cristiano, también tú y yo, si queremos ser fieles a Jesús y queremos ser fieles apóstoles de María, tendremos que pasar por el camino de la incomprensión, que muchas veces no nos comprendan bien. No comprendan por qué actuamos así, no comprendan lo que decimos, no comprendan nuestra actitud. Hay que estar dispuestos a ello. Otra manera que tuvo Jesús de persecución, la calumnia. Es decir, que decían mentiras de él. Decían cosas de él que no eran verdad. ¿De cuántas cosas falsas acusarían a Jesús? De emborracharse o de andar con mujeres. Seguro que le acusaron de eso. También nosotros es probable que durante nuestra vida tengamos a veces que hacer frente a calumnias. Dicen de nosotros cosas que no hemos hecho. O nos acusan de haber hablado cosas, de haber dicho cosas que no hemos dicho. La persecución de la calumnia. Y luego otro tipo de persecución que tiene que enfrentar Jesús es la persecución de la confusión. ¿En qué consiste este tipo de persecución? En que se crean malos entendidos, se generan confusiones y la gente piensa cosas que no son así. En esto es experto Satanás, en crear confusión. De manera que de medias verdades, de verdades aparentes o de algo de verdad, saca una cosa que no es verdad, saca una mentira, hace llegar a las personas a una conclusión errónea, partiendo de una verdad. Nos persigue con apariencia de bien. A Jesús le perseguían a veces aparentemente buscando la gloria de Dios, la confusión. Parece que buscan la gloria de Dios, pero en el fondo no la buscan, la confusión. O se crea un malentendido y se dice que ha hecho una cosa que en realidad no ha hecho. O que ha estado en un sitio que no ha estado, o que ha pasado una cosa que en realidad no ha pasado. Se genera confusión. Y en medio de esa confusión, el demonio aprovecha para atacar a Jesús. Así muchas veces también nosotros tenemos que sufrir confusiones que se generan, a veces sin mala intención de nadie, pero se generan confusiones que nos hacen daño y nos producen persecuciones. Bueno, pues tenemos que tener muy claro
que las humillaciones y persecuciones son una forma de predilección de Jesús hacia nosotros. Como las humillaciones y persecuciones que Él sufrió manifestaban la predilección del Padre hacia Él, que era su Hijo amado, su Hijo predilecto, y por eso fue perseguido y humillado. La Virgen María tenía muy claro que cuando se producían hacia ella persecuciones y humillaciones, que las tuvo y muchas, eran signos de la predilección de Jesús por ella. ¿Qué persecuciones tuvo María? ¿Qué humillaciones y sufrimientos? Pues que decían que era la madre de un pecador. Esa fue una de las mayores humillaciones que sufrió María. Llamarla madre de ese hijo pecador. Llamar a su hijo un pecador público, un blasfemo. También decían que era la madre de un fracasado. Decían que Jesús era un fracasado. Lo trataban como a un fracasado. Y eso hacía sufrir mucho a María, que hablasen de su hijo como un fracasado y que lo tratasen como un fracasado, la dureza de los corazones contra él. Y luego la mayor humillación y persecución de María es cuando su hijo sufrió la pasión. Cómo lo aprisionaron, cómo lo torturaron, cómo se burlaron de él y cómo lo mataron como a un malhechor, dándole muerte de malhechor. Ese es el mayor sufrimiento, persecución y humillación de María, la pasión de su Hijo. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice el Catecismo sobre la humillación y persecución en el número 853. En su peregrinación, la Iglesia experimenta también hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio. El mensaje que ella proclama es sublime, pero la debilidad humana nuestra, de aquellos a los que se nos ha confiado el Evangelio, es muy grande. Solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación y por el estrecho sendero de la cruz es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. ¿Queremos extender el reino de Cristo igual que hizo Jesús, que extendió el reino de los cielos? Tenemos que ir por el camino de la conversión, de la renovación y por el estrecho sendero de la cruz. Y continúa el Catecismo. En efecto, como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. El camino para evangelizar, para comunicar los frutos de la salvación, es el camino de la pobreza y la persecución. Queridos hermanos y hermanas, nos vemos en la adoración eucarística de hoy y vamos a pedirle a Jesús que no nos importe lo que piensen de nosotros. Muy feliz sábado. Renovad vuestra consagración a María. Que ella os bendiga a cada uno
con su bendición materna.